todo iba bien, mejor que bien. Tenías el momento, tenías el impulso, tenías todo lo que necesitabas para que funcionara. Y entonces hiciste algo que no tiene ninguna explicación lógica. Dejaste de responder mensajes importantes. Faltaste a esa reunión que podría haberlo cambiado todo. Empezaste a llegar tarde, a procrastinar justo cuando más urgente era avanzar, a encontrar razones para no hacer lo que sabías que tenías que hacer. Y el proyecto se cayó. La oportunidad se cerró. La relación se enfrió. Y te quedaste mirando los pedazos pensando, ¿por qué lo hice? ¿Por qué siempre termina igual? La respuesta no está en tu falta de disciplina, no está en tu falta de inteligencia, está en algo mucho más profundo y mucho más antiguo que cualquier hábito que hayas desarrollado en tu vida adulta. Hoy vamos a hablar de la psicología del autosabotaje, de por qué arruinamos exactamente lo que más queremos lograr y de cómo ese mecanismo que parece una traición a ti mismo es, en realidad, una forma de protección que tu mente aprendió mucho antes de que pudieras entenderlo. Bienvenido a Estratégicamente. Empecemos por desmantelar el error más común que se comete al hablar de autosabotaje. La mayoría de las personas creen que autosabotearse es una señal de debilidad, de falta de carácter, de no querer lo suficiente. Y desde ese diagnóstico, la solución que se proponen es siempre la misma. Más fuerza de voluntad, más disciplina, más esfuerzo. Pero eso no funciona. Y no funciona porque el diagnóstico es incorrecto. El autosabotaje no es debilidad, es un mecanismo de defensa. Y los mecanismos de defensa no se desactivan con fuerza de voluntad porque no operan en el nivel consciente donde la fuerza de voluntad tiene poder. Operan por debajo, en el nivel donde el cerebro toma decisiones antes de que tú te des cuenta de que las está tomando. Para entender cómo funciona ese mecanismo necesitamos ir al lugar donde se instaló. Y ese lugar, casi siempre, es la infancia. Imagina un niño que hace algo bien. Saca una buena nota. Gana un partido. Hace algo que lo hace destacar entre los demás. En algunos hogares, ese momento se celebra. El niño aprende que el éxito es seguro, que brillar no tiene consecuencias negativas, que puede lograr cosas y el mundo a su alrededor seguirá siendo un lugar estable. Pero en otros hogares, ese mismo momento genera algo completamente diferente. Quizás genera envidia, un comentario que baja el logro, no te creas tanto, una comparación inmediata con otro hermano, un padre que en lugar de celebrar minimiza, porque el éxito del hijo activa algo incómodo en él. Una madre que en lugar de alegrarse se preocupa. No levantes tanto vuelo que después la caída duele más. O quizás genera presión. El éxito se convierte en expectativa. Y la expectativa se convierte en una carga. Cada logro eleva el listón. Y el niño empieza a sentir que cualquier resultado que no sea excepcional va a decepcionar a las personas que lo rodean. O quizás el hogar simplemente no tiene espacio para el éxito. Hay tanta crisis, tanta sobrevivencia, tanto peso emocional en el ambiente, que destacar se siente como una deslealtad, como alejarse de los demás, como romper algo. El niño aprende la lección. El éxito no es seguro. Brillar tiene consecuencias, y la forma más efectiva de evitar esas consecuencias es no llegar hasta ahí. Esa lección queda grabada, y el adulto en que ese niño se convierte la ejecuta sin saberlo. Cada vez que están a punto de lograr algo que importa, hay un concepto que explica una parte central de este mecanismo. Se llama zona de confort del fracaso, y es uno de los conceptos más contraintuitivos de toda la psicología. La mayoría de las personas cree que la zona de confort es el lugar donde todo está bien. El lugar cómodo, agradable, sin tensión. Pero eso no es exactamente así. La zona de confort no es el lugar donde estás bien. Es el lugar donde estás en lo familiar. Y lo familiar puede ser doloroso. Lo familiar puede ser limitante. Lo familiar puede ser un patrón que te destruye lentamente. Pero si es lo que conoces, si es lo que siempre has experimentado, tu sistema nervioso lo registra como seguro porque sabe cómo manejarlo.
El fracaso, para muchas personas, es más familiar que el éxito. Han fracasado antes, saben cómo se siente, saben cómo sobrevivir a eso. Tienen un protocolo emocional para procesar la decepción, la frustración, el no funcionó. El éxito, en cambio, es territorio desconocido. Y el territorio desconocido activa en el cerebro exactamente la misma respuesta que activa el peligro. Incertidumbre, alerta, el impulso de volver a lo conocido antes de que algo malo pase. Entonces, cuando una persona está a punto de salir de esa zona familiar, cuando el éxito está realmente cerca, su sistema nervioso hace sonar la alarma. No porque el éxito sea malo, sino porque es desconocido. Y lo desconocido, para un cerebro diseñado para sobrevivir, siempre es sospechoso. El autosabotaje es la respuesta a esa alarma. Es el cerebro tirando del freno de emergencia justo antes de cruzar al territorio que no conoce. Ahora hablemos de algo que tiene nombre propio y que más personas de las que imaginas han experimentado sin saber qué era. El síndrome del impostor. Es la creencia, profunda y persistente, de que los logros que has conseguido no son realmente tuyos, de que tuviste suerte, de que las personas que confían en ti están equivocadas, de que en algún momento alguien se va a dar cuenta de que no eres tan capaz como parece, de que es cuestión de tiempo antes de que te descubran. El síndrome del impostor no afecta solo a personas inseguras. De hecho, afecta desproporcionadamente a personas competentes, a personas que logran cosas reales y significativas, pero que tienen una brecha enorme entre cómo los ven los demás y cómo se ven a sí mismas. ¿De dónde viene esa brecha? En muchos casos, viene de haber crecido en entornos donde los mensajes sobre el propio valor eran inconsistentes o negativos. Niños a quienes se les decía que eran capaces en algunas cosas, pero se les dejaba claro, explícita o implícitamente, que no eran suficientes en otras. Niños cuyo valor dependía de su rendimiento, de su obediencia, de su capacidad de cumplir expectativas externas. Niños que nunca internalizaron la idea de que tienen valor simplemente por ser quienes son. Ese niño crece y logra cosas, pero las logra sin una base sólida de autoconfianza. Y entonces cada logro se siente provisional, frágil, como algo que podría derrumbarse en cualquier momento si alguien mira de cerca. Y desde ese lugar, el autosabotaje tiene una lógica perfecta. Si yo mismo arruino esto antes de que llegue a su punto más alto, entonces nunca voy a tener que enfrentar el momento en que todos descubran que no merecía estar ahí. Es preferible destruirlo yo a que me lo destruyan. Hay otra dimensión del autosabotaje que se habla poco y que es fundamental entender. El miedo a la visibilidad. El éxito expone. Cuando logras algo, cuando subís, cuando tu trabajo se ve, cuando tu nombre empieza a circular, te volvés visible. Y para muchas personas, esa visibilidad no es algo que se desea, es algo que se teme, porque la visibilidad significa que más personas pueden juzgarte, que más personas pueden criticarte, que más personas pueden decepcionarse contigo, que el estándar sube y la posibilidad de fallar también sube con él. Para alguien que creció en un entorno donde ser visto generaba consecuencias negativas, donde destacar activaba la envidia o la crítica de los adultos, donde mostrarse era arriesgado, la visibilidad que viene con el éxito no se siente como un premio, se siente como una amenaza. Y el autosabotaje es la forma más efectiva de evitarla. Si no llego hasta ahí, si me quedo justo debajo del umbral donde empezaría a ser visible de verdad, entonces estoy protegido. Entonces nadie me puede ver de cerca. Nadie puede juzgar lo que en el fondo creo que no es suficientemente bueno. El problema es que esa protección tiene un precio enorme, porque para mantenerte invisible tienes que sabotear exactamente las cosas que más te importan. Y eso, con el tiempo, genera un dolor mucho más profundo que cualquier crítica externa que estuvieras tratando de evitar. Existe también lo que los psicólogos llaman miedo a la responsabilidad del éxito. Y es algo que casi nadie nombra cuando habla de autosabotaje. El éxito no solo trae visibilidad, trae expectativas,
trae la responsabilidad de mantener ese nivel. Trae la presión de que ahora que demostraste que puedes, se supone que siempre puedes. Para alguien que ya carga con una tendencia a sentirse responsable de todo y de todos, ese peso adicional puede sentirse insoportable. ¿Y si logro esto y después no puedo mantenerlo? ¿Y si decepciono a las personas que confiaron en mí? ¿Y si el éxito me cambia de una forma que no me gusta? ¿Y si ya no sé quién soy cuando deje de ser la persona que lucha y me convierta en la persona que llegó? Quedarse justo antes de llegar se convierte en una forma de no tener que responder ninguna de esas preguntas. ¿Cómo se sale de esto? Lo primero es reconocer el patrón sin juzgarlo. El autosabotaje no es una falla de carácter, es una respuesta aprendida a una amenaza percibida. Y como toda respuesta aprendida, puede desaprenderse, pero solo si primero la ves con claridad, sin la capa de vergüenza que generalmente la acompaña. Lo segundo es identificar qué es exactamente lo que el éxito amenaza. Hazte esta pregunta de verdad. ¿Qué es lo peor que podría pasar si esto funciona? No la respuesta intelectual, la respuesta visceral. La que aparece cuando te sientas en silencio y te permites sentirla. Esa respuesta te va a decir mucho sobre la raíz de tu autosabotaje. Lo tercero es trabajar específicamente la tolerancia a la visibilidad. Si el miedo a ser visto es parte del mecanismo, la solución no es protegerte de la visibilidad, es exponerte a ella en dosis que puedas manejar. Publicar ese contenido aunque te dé vértigo. Decir esa idea en la reunión aunque tengas miedo de que la juzguen. Mostrar ese trabajo aunque no esté perfecto. Acumular evidencia de que ser visto no te destruye. Lo cuarto es separar el valor propio del resultado. El síndrome del impostor se alimenta de la creencia de que tu valor depende de lo que logras. Desmantelar esa creencia es un trabajo lento, pero es el trabajo que más cambia. Eres suficiente antes del resultado, durante el resultado y también si el resultado no llega. Y lo quinto es prestarle atención al momento exacto en que el autosabotaje aparece. Casi siempre hay un umbral, un punto específico justo antes del cual las cosas empiezan a desmoronarse. Identificar ese umbral es fundamental porque ese es el momento donde el patrón se activa y ese es el momento donde puedes elegir diferente. El autosabotaje no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió muy temprano que llegar demasiado lejos era peligroso, que brillar tenía consecuencias, que el éxito traía cosas que no sabías cómo manejar. Y esa parte de ti hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero ya no estás en ese lugar, ya no eres ese niño que necesitaba protegerse de esa manera. Tienes recursos que entonces no tenías. Tienes la capacidad de elegir de una forma que entonces no existía. El éxito que llevas años saboteando no es una señal de que no lo mereces. Es una señal de cuánto te importa. Porque no saboteamos lo que nos es indiferente. Saboteamos exactamente lo que más queremos, porque es exactamente ahí donde el miedo tiene más poder. Y el primer paso para quitarle ese poder es hacer lo que estás haciendo ahora mismo. Mirarlo de frente, entender de dónde viene y decidir que esta vez, aunque de miedo, vas a dejar que llegue hasta el final. Si este video te hizo pensar en algo que has estado saboteando, escríbelo en los comentarios. A veces nombrar el patrón en voz alta es el primer acto que lo interrumpe. Nos vemos en el próximo video de Estratégicamente.